El Fondo de Población de las Naciones Unidas presentó en 150 países el informe sobre el Estado Mundial de la Población, este año dedicado al embarazo adolescente. En Uruguay, la tasa de nacimientos entre adolescentes de 15 a 19 años es de 60 por cada 1000 mujeres, superando la tasa mundial que se ubica en 49 por cada 1000. En ese marco, el informe destaca que aunque nuestro país tenga un alto índice de desarrollo humano, presenta tasas similares a países con un desarrollo humano medio como Paraguay o El Salvador. Las principales causas del embarazo adolescente en Uruguay, al igual que en la mayoría de los países, se encuentran en las desigualdades económico-sociales, culturales y de género. Las diferencias territoriales también impactan en los índices de embarazo adolescente. En los barrios montevideanos, de contexto socioeconómico medio alto, el porcentaje es cercano a cero, mientras que en las zonas donde predominan los hogares en situación de pobreza, las cifras oscilan, en algunos casos, entre el 14 y el 17%. Muy buenos días y ya le damos la bienvenida para hablar de este tema, embarazo adolescente, a la responsable del Fondo de Población de Naciones Unidas en nuestro país, Sonia Martinelli. Bienvenida, un gusto recibirla. Gracias. Y a Tamara Andrada de la ONG La Pascua. Bienvenida, Tamara, un gusto recibirte. Y Sonia, de pronto empezamos con usted. ¿Por qué es que se pone el acento en el problema del embarazo adolescente? ¿Por qué es un problema? Bueno, gracias primero que todo por estar acá y gracias a Tamara también por acompañarnos del Centro La Pascua. Para el Fondo de Población de Naciones Unidas, el tema del embarazo adolescente es un tema de actualidad y es un tema que preocupa. Y todos los años sacamos un informe, que es el Estado de la Población Mundial, que aprovechamos para poner un tema en el tapete, como decimos, ¿no? Un tema que es de actualidad en casi todos los países del mundo. Y Uruguay no escapa. ¿Y por qué para nosotros el tema de embarazo adolescente es un tema? Bueno, yo creo que hay 3 o 4 temas que me gustaría abordar. Uno, porque rara vez está vinculado al tema de opciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que el adolescente quisiera para su vida? No solamente inmediatamente, o sea, en el corto plazo, sino en el mediano plazo. También está comprobado que el embarazo adolescente, sobre todo en menores de 16 años, tiene una alta tasa de probabilidad de morbilidades y de muertes. Por ejemplo, al día mueren más de 200 adolescentes por causas de embarazo a nivel mundial, por muertes. Eso es obviamente una gran preocupación porque el cuerpo de un adolescente menor de 16 años no está lista para un embarazo. Y el otro tema es un tema más vinculado al desarrollo económico y social. Está también comprobado que el adolescente que se embaraza rara vez o con muy grandes dificultades, y ese es un debe de la sociedad, puede terminar o culminar sus estudios. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, de las adolescentes entre 14 a 18 años que están embarazadas, el 81% no está en el sistema escolar o no se pudo volver a insertar. Quedó embarazada, dejó de estudiar. Tamara, tú perteneces a esta ONG La Pascua en la Cruz de Carrasco. Estás estudiando, tenés 17 años y me decías, no tengo hijos y voy a seguir estudiando. Mi idea no es tener hijos tan jóvenes, ¿es así? Sí. Yo quiero terminar el liceo, hacer la facultad de Derecho y recibirme de abogada penalista. Y para eso tengo planes de, si llego a tener un hijo, que sea después que me reciba, así no es que sea una molestia, pero que no perjudique mis estudios ni los corte a medio camino. ¿Ustedes en la ONG La Pascua hablan de este tema? ¿Hablan con las otras adolescentes, con los otros adolescentes del tema? Sí, en la ONG hay... pertenecemos también al centro de salud, vamos todos los jueves a controlarnos y eso, y nos exigen y nos hablan del tema en talleres o charlas que hacen, y siempre nos tienen vinculados a ese tema. ¿Y por qué crees que las adolescentes
en tu barrio, por lo que vos conocés, quedan embarazadas? Yo creo que hay dos motivos, dos puntos de ver la situación. Uno es que a los chicos se les van de las manos de los padres, como que no tienen mucho control de sus hijos y este tema no se lleva a las casas y que como mismo en las casas hay problemas, es a los que menos le dan, o sea, importancia. Y después, también otra visión es que la adolescente o algo se sienta como que no se sienta protegida ni nada en su casa y decida salir a enfrentarse al mundo o a la vida sola y decide tener un hijo para aislarse de su familia. Sonia, Uruguay tiene una tasa de embarazo adolescente alta. Si uno piensa en nuestro país, es un país de renta alta, renta media. Sin embargo, cuando lo miramos en este aspecto, las cifras nos acercan mucho al resto de otros países latinoamericanos. ¿Cómo poner este tema en el tapete y trabajarlo desde las políticas públicas? Bueno, yo creo que es bien importante mencionar que sí, es verdad, en Uruguay el tema es 1 de cada 10 adolescentes a nivel promedio es un embarazo de un adolescente. 1 de cada 10 embarazos, 1 es de un embarazo adolescente, pero si esa cifra uno lo baja, aquellas comunidades con necesidades básicas insatisfechas, según el último estudio de necesidades básicas insatisfechas, tenemos que 2 adolescentes de cada 5 quedan embarazadas. Entonces la cifra enseguida baja en aquellas comunidades donde hay mayores niveles de necesidad, donde los niveles de pobreza son más altos, donde un tema, por ejemplo, que no obviamente no es específico para nada de las comunidades con necesidades básicas insatisfechas, pero que también sabemos incide es el tema de la violencia. Entonces también hay un número de casos de embarazo, sobre todo aquellas menores de 15 años, donde sabemos que está muy vinculado a temas de violencia sexual. Eso no es el caso de Uruguay exclusivamente, es el tema a nivel mundial, pero es un tema que también queremos resaltar en el estudio porque muy pocas veces se visibiliza. Además de los temas de educación, además de los temas vinculados a la pobreza, también está el tema de todas las relaciones de género, ¿verdad? Y ese es un tema que en América Latina tiene una alta incidencia, ¿no? La relación de desigualdad entre hombres y mujeres en la sociedad, entre jóvenes, mujeres y jóvenes adultos o adultos. Ahí también tenemos una serie de dificultades en esas relaciones que hacen que la adolescente muchas veces no esté lo suficientemente empoderada para enfrentar este tipo de relaciones de desigualdad. Yo creo que un tema a resaltar es que Uruguay tiene programas, Uruguay tiene políticas públicas, Uruguay tiene institucionalidad. Tiene una ley, por ejemplo, que favorece la educación sexual en las escuelas, que la hace obligatoria, tiene programas de salud a adolescentes en los ministerios de salud. Pero como en todos nuestros países en América Latina, en Uruguay también hay como quien dice que apretar un poquito, que afinar un poquito esos programas y sobre todo ver el impacto. Es muy importante que estos programas se evalúen para ver realmente qué impacto están teniendo, se haga un buen monitoreo, porque uno puede tener una excelente ley y uno puede tener excelentes materiales, pero también hay todo un nivel de descentralización de cómo esa información baja a nivel de las escuelas. ¿Qué está pasando? La información llega a los liceos, la información llega a las escuelas. ¿Cómo se está haciendo? ¿Cómo hay que mejorar ese programa? Si a las personas que están haciendo estos programas, a una referente de educación sexual, una maestra, ¿qué clase de programas se les puede seguir dando para fortalecer y darle las herramientas para hablar de estos temas que no son temas fáciles de hablar? Para hablar ni en la familia, ni en la escuela, ni en la comunidad. Tamara, en el caso de las jóvenes que tú conoces, que fueron madres siendo adolescentes, ¿cómo ves que es su vida posterior? ¿Han podido seguir estudiando? Efectivamente, como dice Sonia, ves que, bueno, después que son madres dejan de estudiar y tienen que hacer un gran esfuerzo. ¿Qué pasa con los varones en el barrio? Y mira, los varones como que se apartan del adolescente o de la chiquilina que dejan embarazada y muy pocos hay de los que se hacen responsables o al menos van a visitar a sus hijos o algo de eso, o quizás los acompañan los primeros meses de vida y luego se alejan completamente. Y después con las chiquilinas,
como que dejan los estudios y dejan sueños o metas que tenían, las dejan por la mitad para dedicarse a sus hijos. Muchas tienen que empezar a trabajar para poder subsistir, ¿verdad? Subsistir y se les complica mucho. Pero ponele, hay un caso en el barrio de una chiquilina que iba al liceo y a la UTU a dar los exámenes con su hija y hasta ahora está estudiando y quiere seguir estudiando para ser contadora, que eso era el sueño de ella. Ahora está en la parte de compras y administración en INAU. Ajá. Claro, quiere decir que bueno, es un ejemplo a destacar. Claro. A todos aquellos interesados también hay que decirles que en la página del Fondo de Población de Naciones Unidas se puede ver un video donde están muchos de estas jóvenes que fueron madres adolescentes y bueno, y que cuentan, ¿no?, sus propias experiencias. Lo mejor que puede pasar es que efectivamente puedan rescatar y tener a su hijo, pero a la vez también poder seguir estudiando y en definitiva insertarse en el mercado de trabajo. Para eso hay que ayudarlas. Para eso hay que ayudarlas. Ese Es así. definitivamente es un tema. Hay que ayudarlas. Una vez que, bueno, que fueron madres siendo adolescentes. Hay que dar programas que realmente fortalezcan el programa adolescente porque es bien importante mencionar que el tema de embarazo adolescente no hay que culpabilizar al adolescente, ¿verdad? Porque tenemos una tendencia en nuestra sociedad latinoamericana. ¿Para qué quedó embarazada? Sí, ¿para qué quedó embarazada? Mira esta muchacha, ¿no? Claro. Sino que hay que pensar que el tema es un tema de la sociedad y que la sociedad en su conjunto tiene una responsabilidad ante el tema. Por lo tanto, si queda embarazada, no hay que decir, bueno, quedó embarazada, ya ella es su suerte, sino todo lo contrario. Es el momento que la sociedad en su conjunto tiene que salir adelante, no solamente la familia, pero también el Estado, como está haciendo la ONG La Pascua, hay otras que lo están haciendo también, y decir, bueno, hay que ayudar a que esta adolescente y su bebé salgan adelante en la vida, ¿verdad? Y esto no es solamente un tema de justicia social, que obviamente lo es, sino también un tema de desarrollo social, ¿no? Un país también pierde, ¿verdad?, un recurso humano muy valioso si un número muy grande de sus adolescentes no está pudiendo seguir sus proyectos de vida, sus estudios o insertarse en situaciones de dignidad en el mercado laboral. Se puede decir que, por lo que cuenta Tamara, a través de la ONG y de las políticas públicas, ¿verdad?, INAU, el centro de salud que hace el trabajo también preventivo con los adolescentes, en definitiva, ese es un buen trabajo, un buen ejemplo de cómo trabajar, ¿no?, con el apoyo del Estado, ¿no?, porque en definitiva... Y la multisectorialidad. Yo creo que es un tema bien importante que estás mencionando aquí, que yo quisiera resaltar, es que es un tema que hay que abordarlo. Para ser efectivos no es responsabilidad solo de la familia o solo de la escuela o del Ministerio de Salud o de la comunidad, es un tema de todos. Entonces, yo creo que el reto más grande que tenemos muchas veces en llevar las políticas públicas a la práctica es cómo se hacen operativas a través de un trabajo multisectorial. Claro. Tamara, ¿crees, porque recién decía Sonia que no es tanto una realidad de nuestro país el tema de la violencia, pero sí quizás el tema de las drogas, ¿crees que juega también un papel negativo en los adolescentes? Sí, yo creo que sí, ponele, hay muchos casos y eso, que el tema de las drogas y eso es como que perjudica mucho al adolescente o mismo a la familia, como que desestabiliza la familia, porque puede ser tanto el chiquilín o la chiquilina que sean consumidores de droga o mismo en la casa se venda o algo de eso. Entonces es como que perjudica mucho. Quizás es también por eso que no se le da mucha importancia o al menos ni siquiera se lleva el tema. Claro, es evidente que en el tema del consumo de drogas afecta, ¿no?, digo, decir, en las familias más disfuncionales. No es que solo se consuma en las familias disfuncionales, pero evidentemente que hay un impacto que es más negativo, ¿no? Exacto, eso es el caso. Sí. En el caso de Uruguay no será de pronto tanto la violencia, pero sí la presencia de la droga, de la pasta base. ¿Es así? ¿Eso está medido, está estudiado? ¿O ustedes no lo focalizan? Dicen, bueno, sí, este es un problema más, pero en realidad no es el centro. Mira que nosotros como Fondo de Población no lo hemos visto como un tema central, porque eso hay que ver cada contexto de cada país. Y obviamente nosotros sacamos un informe para el mundo, ¿no? Sí. Y cada país tiene que contextualizar y tratar de entender
cuáles son los factores, las causas, diferentes causas que están contribuyendo a esa problemática en este país. Yo creo que sería importante, en el caso de Uruguay, ver cómo diferentes factores ya a nivel de estudios más cualitativos están incidiendo sobre la problemática del embarazo. Y también ver cuáles son aquellos... En los casos, en salud pública y en psicología se habla mucho de los factores protectores, y yo quisiera hacer énfasis sobre ese tema, porque muchas veces decimos, bueno, la familia no es funcional, en muchos casos no lo es, ¿verdad? Pero existe. Pero en otros casos puede que el tema no sea el papá o la mamá, pero está la abuelita, está la tía, está la madrina. Eso lo tenemos en América Latina, eso todavía es una realidad de nuestro continente que tenemos que apreciar, ¿verdad? Por eso es que el tema de un adulto solidario en tu vida es muy importante. Nos vamos despidiendo, Tamara, que se va a dar examen de inglés, ¿verdad? Es así, estás estudiando inglés también. Estoy haciendo, en el liceo estoy haciendo inglés y es la última materia que me queda para probar. Estás viviendo con tu hermana y tu abuela. Y con mi abuela, mi hermana y mi abuela, que es la que me apoya siempre, aparte de la ONG y todo eso. Así que quiero mandarle un saludo para ella y para toda la ONG y mis compañeros. Tamara, Sonia, gracias. Muchas gracias a ti y gracias a Tamara por acompañarnos hoy también. Nosotros los invitamos a seguir con más Info TNU. Rocha va a recibir a mediados de noviembre